Como fue anunciado, recibimos a Pablo Cabrera, director de ACE, en representación de los trabajadores. Gracias por venir, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a ver, hay muchos asuntos para conversar. Vamos a profundizar acerca de su experiencia, de estos primeros meses como director de ACE, esta gestión. Pero antes, trascendió la semana pasada que el presidente de la República había dado una disposición, llamémosle así, por no hablar de una orden, una disposición en la cual llamaba a los hospitales de alguna manera a ajustar el cinturón, a recuperar los gastos perdidos en el año 2016. ¿Cómo interpretaron esa disposición? Bueno, en realidad vamos a puntualizar en cuanto a que luego de un análisis del 2016 y de cómo se efectuaron el manejo de los recursos que estaban destinados a ACE, el propio ACE, en discusión primero en lo que hace a la gerencia y a quienes están más ligados a la gestión macro de ACE, hicieron una evaluación y se plantea discutir con las unidades ejecutoras de cómo se iba a proyectar un 2017 que sabemos que es complejo, con una rendición de cuentas que va a ser ampliamente discutida, entendiendo que desde la discusión del presupuesto quinquenal ya se planteaba una mirada hacia el 2017 con un corte específico y donde, dependiendo de la situación país, la inserción tanto regional como internacional, iba a permitir lograr mayores recursos o mantener los recursos en cómo habían sido discutidos en esa primera ley tan importante como la ley de presupuesto quinquenal. Se discute desde lo que es el manejo económico, ACE junto con el Ministerio de Economía, y se toman algunas pautas que creemos que son siempre importantes y que hablan de cómo se mira hacia adentro, primero una institución de las características de ACE, pero si lo miráramos en cualquier organización es lo que se debe hacer, entendiendo cómo se ejecutan los presupuestos, de cómo se maneja el trabajo desde lo micro, lo macro, tiene que ser también en consonancia y por lo tanto esta discusión se tomó así, se hubo una valoración en el directorio y se discutió con los directores cómo pensar precisamente en proyectar este 17. Claro, pero específicamente, ¿se gastó más del presupuesto asignado en algunos hospitales? El planteo que hay es que hay una desviación en algún caso y que están todas ampliamente justificadas, comenzando por lo que significa, si analizamos un 2016 altamente complejo, como por ejemplo que fue algo muy sentido por toda la población de lo que pasó en la ciudad de Dolores. Hubo que construir un hospital prácticamente a nuevo, hubo que trabajar fuertemente para darle soporte también a ese hospital en el mientras tanto, y con esto muchas unidades ejecutoras en el entorno, llamemos el hospital de Mercedes, el hospital de Cardona, el hospital de Carmelo, también supieron dar un pequeño refuerzo, que esto significan gastos que no estaban previstos y que no estaban en las cuentas de lo que hace a cada unidad ejecutora. Claro, pero me imagino que esta ordenanza, esta disposición del Ministerio de Economía, de Presidencia de la República, no van orientadas al Hospital de Dolores, ni tampoco al de Carmelo, ni a los que brindaron asistencia en esa coyuntura. Imagino, y se lo estoy preguntando, debe ir hacia otros nosocomios que eventualmente se pueden haber excedido del presupuesto asignado. Sí, pero más que nada insisto en que esto no ha sido en primera instancia una preocupación directa de Presidencia, sino que es un análisis que se hace en conjunto, en primera instancia de la interna de ACE, discutiendo con Economía, obviamente, que es quien nos da los recursos, porque obviamente que es quien asigna, en definitiva, el presupuesto y cómo se puede manejar el presupuesto. ACE venía de un proceso complejo, por ejemplo, en el tema de los recibos hospitalarios, donde hubo un fuerte trabajo de parte de la gerencia y se logra reducir en millones de pesos lo que eran los gastos que se estaban destinando anteriormente, el manejo del oxígeno, que es otro tema que también lleva un costo importante, se logró reducir de la misma manera en base a negociación y a un trabajo fuerte que se logró desde la gerencia. Bueno, estos son temas que se fueron tomando y hubo reducciones importantes en cuanto a gastos. Algunos hospitales lograron tener también un desarrollo de servicios que fueron más allá de los presupuestos inicialmente pensados, y esto es un poco de lo que se habla en esto de el comunicado y en cómo trasladarle a las unidades ejecutoras. Estamos en un proceso en el cual hoy tenemos un plan que ha sido definido a través del Sistema Integrado de Salud, por lo cual todos los efectores, tanto los públicos como los privados, deben de cumplir.
Y lo que se le pide a las unidades ejecutoras es ceñirse precisamente a esos planes y en el caso de pensar en construir servicios que fueran por fuera, que estos costos van a tener que estar altamente estudiados para que no impacten en lo que pueden ser los presupuestos actuales. ¿Y hasta cuánto y dónde fueron las mayores desviaciones de este presupuesto, ¿no? ¿Cuánto se excedieron algunos hospitales? ¿Son cifras importantes? No, estamos hablando en algún caso de un 2-3% de el 14 más o menos previsto por la desviación que se estudia naturalmente, entendiendo que hay que dar un margen a lo que puede ser un más menos a la hora de la asignación de los recursos. Es decir, para que le quede claro a la gente, el hospital X, no importa cuál, tiene 100 pesos para gastar en el año. Se prevé que pueda gastar hasta 114. Hubo alguno que gastó 116, 117. Exactamente. Ese es el promedio y así fue como se discutió. Y ahora, ¿y cómo se hace? Porque hay una frase que a mí me llamó la atención, esto de recuperar el gasto perdido en 2016. ¿Cómo se hace para recuperar el dinero que yo invertí de más o que me desvié o que me pasé del presupuesto? Bueno, cuando uno analiza un presupuesto y obviamente uno lo tiene que proyectar a el tiempo, no es solamente pensar en el aquí y en el ahora. Si uno construye un servicio, ese servicio obviamente que después va a determinar determinados costos y hay que darle determinados recursos para que tenga continuidad. Bueno, lo que está planteado en esto, la recuperación en el sentido de no seguir ampliando recursos en los lugares donde nosotros entendemos que no son las prioridades, porque también tiene que ver esto en cómo discutimos prioridades. Hay momentos en el año, hay un ejemplo, el verano y el invierno siempre son dos momentos en los cuales hay que hacer un refuerzo de determinados recursos porque son momentos en el año donde hay una exposición mayor de los servicios y hay una demanda de los usuarios más importante. Por ejemplo, para este verano, logra incluir un recurso importante porque se entendió que la temporada estival iba a ser una temporada donde iba a haber una mayor demanda, donde el Estado tenía que tener presencia. Así se discutió, se elaboró un mini proyecto de verano y se está cumpliendo y realmente entendemos que es altamente satisfactorio y es el país el que está demostrando que tiene capacidad y que logra tener calidad de servicios dentro de la infraestructura que uno puede pedir para un país de servicios y para un país donde encara el turismo de la manera que se está encarando. El invierno, todos conocemos las realidades y el impacto que tiene y por lo tanto hay que hacer refuerzo y con esto se logra inyectar mayor cantidad de recursos humanos para que en esos tiempos se tenga la respuesta asistencial adecuada. También hay que mirar cuáles son las demandas del carácter regional, cómo se trabaja en cuanto a los departamentos, no son todos iguales. Tenemos que analizar, ejemplo, la frontera con Brasil. Si hay un deterioro importante como está existiendo hoy en el sistema de salud de Brasil, impacta altamente en lo que son hospitales de frontera, caso el Hospital de Rivera, porque obviamente que hay una masa crítica de necesidad que hay que resolver y esto normalmente uno lo resuelve desde el Uruguay, porque también las propias leyes de frontera, lo que son los compromisos donde uno tiene esa capacidad. Una situación que se complejiza y se recarga de servicios. Hay gastos que son importantes y que no son. Pero a eso voy. Por ejemplo, puso el ejemplo de usted, el Hospital de Rivera. ¿Cómo se puede hacer para que el Hospital de Rivera recupere lo que se haya excedido de gasto de presupuesto en 2016 en este 2017? ¿Cómo se hace? Bueno, si yo tengo sobre todo bajo la premisa que se ha dicho de que no se iban a afectar los servicios, ¿no? La pregunta es cómo se hace para recuperar un dinero que se gastó de más por brindar servicios sin afectar esos servicios para gastar menos. Bueno, si yo tengo la posibilidad de lo que significa el traspaso de rubros entre lo que es el gasto de funcionamiento general y el gasto de recursos humanos, porque gran parte de estos gastos tienen que ver específicamente con la decisión que tienen que tomar los directores en las unidades ejecutoras para poder tener el recurso humano genuino, que esta es una de las grandes discusiones que el propio sistema tiene, que nosotros hemos colocado abiertamente ya, no desde este año, sino desde hace muchos años, de cómo el país sigue evolucionando en el ingreso genuino del recurso humano calificado para darle la respuesta sanitaria que el país necesita. En el norte es claramente una de las situaciones a resolver, porque Montevideo tiene más facilidad para poder contar con el recurso humano y hasta dentro de la propia complementación, cuando se compran servicios, es mucho más sencillo hacerlo del sur
del Río Negro que del norte. Entonces, muchos gastos a veces se disparan y que son gastos de funcionamiento que en realidad tienden a ser contrataciones de profesionales para poder, sí, dar garantía en la calidad de los servicios que se espera. Entonces, lo que está planteado este año es una revisión de lo que es el presupuesto asignado a recursos humanos, o sea, al rubro cero, para lograr precisamente descomprimir lo que es el gasto de funcionamiento y con esto nivelar, y así es como está planteado. Pero dependerán de que les dejen o que se permita el ingreso de mayor funcionarios a las plantillas, de aumentar el presupuesto para lo que usted denomina recursos genuinos. O en todo... Que no es una situación automática, ¿no? No, no es así. O sea, yo lo que estoy vislumbrando es que esta disposición eventualmente puede llegar a repercutir en los servicios de los hospitales. Bueno, no, nosotros lo que tenemos el compromiso y la responsabilidad precisamente es de que, analizando los recursos que tenemos, dar prioridad siempre a la asistencia y a la calidad de la asistencia. Podremos tal vez retrasarnos en algún tipo de obra, podremos retrasarnos en nuevos servicios que uno podría pensar. Le pongo el ejemplo, hoy está en amplia discusión lo que es un IMAE para el norte del país. Eso es algo nuevo, algo muy importante, algo que tiene que desarrollarse en el norte porque entendemos que la población del país tiene que ser tratada en forma igualitaria. No habría por qué movilizar a la gente del norte del país al sur para recibir este tipo de tratamiento, pero son respuestas a nuevos tiempos. Lo que nosotros tenemos que analizar es que al día de hoy tenemos que tener los servicios que están siendo tratados con los recursos necesarios y brindar la calidad de atención que el usuario se merece. Bueno, esa es la responsabilidad, el compromiso y creo que lo vamos a ejecutar de esa manera. Es un año, venimos hablando de todo eso durante la entrevista, marcado sin duda por el tema presupuestal, por la rendición de cuentas, pero una rendición de cuentas particular, con una nueva discusión del presupuesto para lo que queda del periodo de gobierno. En este escenario, usted como representante de los trabajadores en el directorio de ACE, ¿visualiza un año complicado? ¿Puede ser un año de mucha movilización? Va a ser un año altamente sensible. Primero que nada, si hacemos este análisis, como hablábamos al principio, el presupuesto quinquenal dio la apertura a mirar el 2017 en una forma completamente diferente a lo que era cualquier análisis de rendición de cuentas en los periodos anteriores. Vemos un país en donde la situación general tal vez no es la mejor, pero el Uruguay sigue creciendo, el Uruguay tiene otras posibilidades y el Uruguay ha demostrado estar a la altura de las circunstancias con respecto a lo que es no solamente la región, sino hasta se puede hablar del continente. Obviamente que los trabajadores, y en esto como representante de los trabajadores, como anterior dirigente, miramos que hay que seguir mejorando, hay que seguir dando calidad de atención y hay que seguir dando mejoras para los trabajadores, tanto a nivel salarial como de sus propias condiciones de trabajo. Esta rendición de cuentas deberá tener elementos que sigan apostando a eso y me gustaría realmente centralizar en uno que creo que muchas veces se pierde de vista, pero es el central y es la formación. ¿Cuánto se puede hacer en formación precisamente para calificar al recurso humano, para lograr dar esa calidad de atención? Está atrás una persona que tiene que estar calificada. La necesidad de llevar esa formación al interior, llevar a los departamentos donde hoy hay una falta importante, porque justamente hay lugares donde lo que no se cuenta es con el recurso humano. Tenemos la posibilidad del desarrollo tecnológico, pero no tenemos la formación suficiente. Entonces, esto es un desafío que tiene ACE. En conjunto, obviamente, lo tenemos que discutir, tenemos que trabajarlo con la Universidad de la República, con otros formadores de recursos humanos, pero donde ACE tiene un papel central. Tenemos que plantearlo y tenemos que exigir de que se pueda profundizar precisamente en la formación. ACE hacia la interna también tiene un debe importante y tiene que seguir trabajando en lo que es la formación y la calificación de sus recursos. O sea, y esto es dinero. De alguna manera vería con buenos ojos, por ejemplo, atar los incrementos salariales más sustanciales, obviamente no estamos hablando de la recuperación del sueldo por inflación, ¿no? Pero interpreto eso, a la formación. El incremento salarial creo que iría tal vez un paso hacia atrás. La importancia que tiene, y es un trabajo que hay que hacer dentro de ACE, y a eso apostábamos, y si bien no va a llevar un tiempo corto, que es lo esperable, sino que hay que proyectar a largo plazo, es la construcción de una estructura fuerte
donde se pueda definir con claridad el rol del funcionario y a través de la función precisamente calificar y con esa calificación sí tener el salario definido. Esto es fundamental para toda la administración pública, no es solamente visto para los trabajadores de la salud. Lograr atar la función con el rol que se cumple y el salario que se debe percibir. Esto es un proceso profundo, pero abre las puertas hasta de la transparencia más absoluta hacia lo que es mirar precisamente igual tarea, igual remuneración. Quien hace lo mismo y está calificado para lo mismo debe percibir el mismo salario. ¿Y es posible equiparar los salarios de ACE con los de la actividad privada? Que es uno de los postulados más importantes que tienen los sindicatos. Bueno, yo creo que eso es la aspiración y a eso hay que trabajar porque también hay diferencias, hay sectores, hay lugares, por ejemplo, el ingreso a la función pública en este caso no es tan dispar, no es tan lejano a lo que es el ingreso a la función privada. En algún caso los salarios del sector privado tienden a ser menores. La diferencia fundamental está en el crecimiento que se tiene dentro de la institución. El sector privado ha logrado despegarse, particularmente a través de la antigüedad, en salarios realmente mejores a los del sector público. Entonces, el pensar en trabajar en una propuesta que unifique los criterios creemos que es importante porque además esto va a generar algo que no es el trasiego del recurso humano desde un lugar al otro exclusivamente por el tema salarial, porque obviamente cada trabajador trabaja por su salario y donde se le paga más es un elemento más que importante para definir dónde se quiere trabajar. Entonces, si logramos salarios similares, en realidad esta muchas veces pérdida del trabajador calificado que ha tenido el sector público no lo va a tener. El tema que, como siempre se habla, ¿no? Son recursos finitos y no siempre se puede. Usted decía va a ser un año muy sensible, yo interpreto un año con mucha movilización, esa es la interpretación que yo hago, y mucho se habla acerca del rol que usted como representante de los trabajadores, no usted Pablo Cabrera, sino la figura del representante de los trabajadores juega en el directorio de una institución como ACE. ¿Tiene previsto mantener esta política de acompañar las movilizaciones, los días de paro, los días de protestas? Son definiciones del movimiento sindical y nosotros estamos siendo representativos del movimiento sindical. El rol del representante de los trabajadores es llevar la voz de los trabajadores, en este caso al directorio de ACE, es en conjunto con los trabajadores y todo lo que sea definido desde la clase trabajadora es a donde nos debemos, pero fundamentalmente tiene que ver con la mirada más profunda de construcción política y los debates si se está o no se está en una movilización creo que no es el centro de lo que hace a la verdadera participación y de lo que hace a la definición del por qué los trabajadores peleamos por lograr un lugar en lo que hace a la definición de las gestiones, como es este caso ACE, como lo puede ser el BPS. Y nosotros, si hay una movilización y los compañeros requieren que uno participe, uno también es un trabajador. ¿Pero más. le cambia o no le cambia estar de los dos lados del mostrador? Es decir, a usted como persona, ¿ve las cosas ahora diferentes estando en el directorio de ACE, dentro en la toma de decisiones, que cuando estaba de repente desde el gremio, simplemente en la movilización, o veía a las autoridades de ACE cuando se daba alguna instancia de diálogo bipartita? ¿Les cambia la visión? Lo que cambia en este momento es la oportunidad de poder manejar tanto información o lo que es la propia movilidad estructural que obviamente desde el sindicato no se tiene. Uno tiene la posibilidad de visualizar que en muchos de los casos donde hay factibilidad para poder resolver rápidamente problemas o donde hay complejidad y realmente los avances que se pueden dar son lentos por lo que hace a una estructura más general y por la propia lógica que tiene el Estado y las complejidades que tiene el Estado. Uno tiene de alguna manera se da cuenta o pudo asimilar y vivir en carne propia lo que representa la gestión y las dificultades que conlleva. Bueno, la gestión en sí misma es una complejidad y uno tiene que tener bien claro dónde está la gestión como gestión, dónde está el rol político que se debe tener y dónde está en este caso la participación social en el aspecto más amplio, donde los trabajadores y los usuarios, porque no es solamente hablar de los trabajadores, sino de los trabajadores y los usuarios, incluidos en los debates de lo que son las necesidades, de lo que son las respuestas que la institucionalidad tiene que dar, y bueno, cada uno desde su rol es lo que está llamado a hacer y cómo lo cumpla es cómo se puede afectivizar o no avances
en este caso, en una de las reformas que son centrales para el país, como es la reforma de la salud. La última en 30 segundos. Aparte se lo consulto siempre que viene, o muchas veces en realidad, a Susana Muñiz, a la presidenta de ACE. ¿Cuánto afecta a la institución cierta sombra que hay sobre la gestión? O cierta sospecha, todo lo que pasó en la justicia. ¿Cuánto dificulta el momento de gestionar? Bueno, uno gestiona en base al futuro, uno gestiona en base al presente, uno tiene que tener siempre una mirada hacia el pasado para entender cuáles han sido los procesos y tomar lo que ha sido eficiente, lo que ha sido realmente de posibilidad de crecimiento para seguir tomando. Lo que se entiendan que son errores, obviamente que también uno los toma para aprender, pero uno siempre parado de cara al futuro. Yo no veo que muchas de las cosas que a veces se discuten o que son tomadas como noticia sean lo que más impacte a la hora de pensar. Yo sí tengo que gestionar, me senté hoy acá y pienso en cómo quiero construir un ACE fuerte para mañana, cómo le puedo dar a los usuarios en sus reclamos y en sus necesidades hoy, cómo puedo hacer para que los trabajadores tengan las mejores condiciones de trabajo hoy y obviamente trabajando en lo que hace a la construcción del Estado. El Estado se construye mirando hacia adelante. Hoy tengo una rendición de cuentas 2017 y lo que me interesa saber es cuánto puedo de generar recursos genuinos para mejorar la gestión de hoy. Pablo Cabrera, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Gracias. La pausa y seguimos con mucho más.